finalizar el tema de interés sobre saldo insoluto, pues es importante entonces realizar una liquidación. Imaginen ustedes que la deuda que teníamos planteada anteriormente tienen la posibilidad de liquidarla antes de tiempo, por lo que entonces esto tiene la finalidad de pagar menos intereses. Vamos entonces a realizar este cálculo. Al formato que teníamos anteriormente le agregamos estas celdas o este recuadro de aquí para entonces efectuar la liquidación. Vamos a suponer que vamos a liquidar la deuda en el mes número 7, en el séptimo mes. Para el mes número 7 deseo extinguir esta deuda, por lo que entonces puedo llenar este recuadro. Recuerden que esto es una sugerencia, ustedes pueden modificarlo. Yo lo hago de esta manera para ejemplificar mejor la temática. Por lo que entonces, liquidación. ¿Cuánto voy a liquidar? Recuerden que, pues lógicamente tienen que liquidar el valor original. ¿Sí? En este caso, si les prestaron 10,000 pesos, pues tienen que liquidar 10,000 pesos más cierta cantidad de intereses. Si compraron una televisión, pues para liquidarla tienen que pagar el valor de la televisión más la cantidad de intereses que se hayan generado. En este caso, pues entonces la cantidad de liquidar corresponde a ser la misma que tenemos anteriormente. Es decir, el valor a financiar, 10,000 pesos. Recordando la parte que teníamos aquí de enganche, recuerden que el interés insoluto es tanto como para una cantidad monetaria, un préstamo, como para la mejor algún bien, como lo es un automóvil o como lo es un televisor, una sala, etcétera, etcétera. Por eso tenemos esa variable de enganche que para el caso del préstamo pues no lo utilizamos, pero posteriormente sí la utilizaremos. Bueno, voy a liquidar, entonces debo liquidar el capital total. Debo entonces conocer los intereses parciales adeudados. En este caso, pues ya hemos tenido el cálculo de intereses parciales, por lo que entonces, para facilitar el cálculo, pues si ya realicé esta parte, esto corresponde a ser entonces igual a intereses parciales que tenía yo aquí arriba, suponiendo que voy a pagar en el periodo número 7. ¿Cuánto adeudo? Es decir, ¿cuánto tendría que liquidar? Pues tendría que pagar los 10,000 pesos más el interés parcial adeudado que tengo aquí en esta celda. Es decir, que adeudo 15,250. Para ejemplificarlo mejor, voy a pasar este recuadro, donde yo tengo que liquidar un capital, que ya dijimos que corresponden a 10,000 pesos. Pero también debo liquidar pues la cantidad de intereses. Si yo voy a liquidar en este periodo en el número 7, es decir, aquí en el séptimo mes, pues yo debo de haber cubierto todo este pago de intereses, porque de esta manera se calcula el interés sobre un saldo insoluto. ¿Sí? Yo debo de haber cubierto toda esta parte. Por eso yo aquí tengo escrito de otra manera, o expresado de otra manera, que tengo que liquidar los intereses. En este caso, pues esto es igual a la suma de todos estos valores. Es decir, 5,250. ¿Qué es el valor que yo tengo aquí? Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Por lo tanto, la suma de estos dos, pues corresponde a ser el pago que debo liquidar, es decir, lo que adeudo. En este caso, pues corresponde a ser 15,250, que esta es la parte que he calculado. Esto fue simplemente para conocer o comprender mejor de dónde están saliendo estos datos calculados. Por lo tanto, lo voy a borrar. Muy bien, esto es lo que adeudo. Si entonces voy a liquidar una deuda, tengo que conocer cuánto adeudo, pero también cuánto he pagado. Por lo que entonces, pagos efectuados. Para que esto se vaya formando como un modelo en Excel y yo simplemente modificar los datos, pues pagos efectuados corresponde a ser al interés donde he decidido liquidar la deuda, el periodo K, menos 1. Significa entonces que si voy a liquidar en el periodo número 7, compañeros, pues he pagado del 6 hacia atrás.
Voy a cambiar el color. Significa que estos periodos, también voy a colorear los periodos, significa que esto ya lo he pagado. Solamente que esto es el interés de manera insoluta, tal y como debería de ser. Pero yo sé que realmente, pues he pagado para unificar el pago, he realizado pagos de 1,375, que lo tengo aquí previamente calculado. Significa entonces que si voy a liquidar en el periodo número 7, he realizado pagos de 1,375 por los 6 que he realizado. Yo he pagado 8,250 pesos. Por lo que entonces, y esta parte es muy sencilla. ¿Cuánto tengo que pagar para liquidar mi deuda? Esto lo calculo teniendo en cuenta lo que debo menos lo que he pagado. Por lo tanto, debo de pagar 7,000 pesos para liquidar mi deuda. Muy importante. Para saber si esto lo voy a ejercer o no, pues debo de conocer entonces el beneficio de realizar ese pago anticipado. Significa entonces que voy a realizar el siguiente cálculo, nada más para que esto quede con una mejor comprensión. Lo voy a borrar y luego hacemos el cálculo aquí en la celda. Significa entonces que si yo no hubiera tenido la disposición o a lo mejor el capital para liquidar la deuda, pues entonces yo hubiera tenido capital. Hubiera tenido que pagar mi capital. ¿Cuánto? Pues los 10,000 pesos que tengo de préstamo. Aquí está. Los intereses totales. Los intereses totales, si es que yo hubiera pagado la deuda en 12 meses, pues hubieran sido en total ya 6,500 pesos, que también fue lo primero que calculé. Significa que la deuda total correspondería a ser la suma de estos dos. En total yo hubiera tenido que pagar 16,500 pesos. Pero bueno, yo he calculado previamente la liquidación. Para conocer cuánto me ahorra de interés, pues tengo que saber entonces cuánto pagué. Pagos realizados. Vamos a suponer que no he liquidado. Por lo tanto, si pretendo en el séptimo mes liquidar, significa que he realizado 6 pagos de 1,375. Más el pago para liquidar. El pago para liquidar, que ya lo obtuve aquí, que son 7,000. Tengo que sumarlos. Si yo sumo estos valores, quiere decir que pagos totales efectuados corresponden a 15,250. Para entonces obtener la cantidad o interés monetario o ya la cantidad que me he ahorrado, simplemente hago la diferencia. La deuda total ascendía a 16,500 pesos, pero entonces pagué nada más 15,250. Significa que ahorré 1,250 pesos. También puedo conocer el ahorro, pero en porcentaje. Lo voy a calcular aquí. Ahorro en porcentaje respecto a intereses. Esto sería entonces 1,250 entre los 6,500. Significa entonces que yo pagué 19% de interés menos del que iba a pagar totalmente, es decir, del 100%,
el 19% me lo ahorré. Si esto yo lo efectúo ya en este recuadro para simplificar y que esto me quede como un modelo, pues esto quede igual a capital, que lo tengo en esta celda o lo tengo aquí arriba. Es preferible que lo tomen de los valores primeros. Serían los 10,000 más el interés total que tengo aquí, lo pongo entre paréntesis, menos, voy a regresar hasta aquí abajo, menos los pagos efectuados, sumándole el pago a liquidar. Cierro paréntesis. Y tengo calculado exactamente pues la cantidad que tengo aquí. ¿Es factible o es bueno el realizar este pago anticipado? Pues depende. ¿Por qué? Porque se supone que me estoy financiando en caso de que yo no tenga el capital necesario para realizar el pago de la deuda o del bien que yo esté comprando. Para liquidar, pues yo debería tener 7,000 pesos. Bueno, ¿me es factible o no hacerlo? Tengo que compararlo con algunas otras cosas que pudiese haber hecho con esos 7,000. A lo mejor pude haberlos prestado y haber generado un interés, a lo mejor hubo una inversión o pudo haber habido una inversión y entonces haber generado interés, pude haber comprado algún otro bien, no sabemos. Entonces, eso es cuestión de cada quien que lo debe analizar para saber si esto es conveniente o no. Conforme elaboren los problemas de la tarea, pues esta cantidad será mayor, será menor, y entonces la decisión de hacerlo o no hacerlo, pues es lo que cabe mucho en el razonamiento de cada quien. Entonces, compañeros, es importante que ustedes terminen este modelo, lo perfeccionen. En este caso yo voy a pasar a uno que tengo ya elaborado en su totalidad, que esto ya está elaborado de una manera muy parecida. Si se fijan, yo utilizo las variables naranjas como variables manipulables, para que en el caso de que yo quiera mover, por ejemplo, que este capital sea de 890,000, voy a hacer un pequeño zoom, un enganche de 34%, el valor a financiar es 587, la tasa digamos que es un 4 y que son digamos 10 periodos. Aquí automáticamente, si ven, se está modificando la tabla. Puedo pasar aquí donde ya tengo los cálculos efectuados, quiero los intereses parciales del periodo número 4. En este caso yo tengo una liquidación, yo hice 2 recuadros, es opcional que ustedes hagan 2 recuadros. En el video, perdón, en el caso anterior que vimos en el otro archivo, pues tengo que esté indexado este con este. Yo aquí lo hice por conveniencia separado. Si quisiera liquidar el periodo número 4, pues aquí también lo pondría o le incluiría el dato, que se fijan estos valores son los de aquí. O si yo simplemente quiero conocer, bueno, el parcial es 7, pero yo quisiera liquidar en el 8, pues bueno, lo puedo conocer. Y todo esto automáticamente se está calculando. Recuerden que al final del curso, pues ustedes van a contar con una serie de herramientas para entonces utilizarlas en otros cursos, en otras materias y sobre todo en la vida personal. Entonces, espero sus dudas en la semana. Repasen los videos, repasen el material, vean los videos una y otra vez hasta que les quede mejor asentado el tema. Y en caso de dudas, pues los vemos con todo gusto en el foro correspondiente. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.